Doctor Pablo Bellendi, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Usted pertenece a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Hace unos días le dieron dictamen de comisión a un proyecto de ley que genera mucho ruido y que genera polémica, que es el juicio en ausencia, poder enjuiciar a una persona mientras esa persona no está presente. ¿En qué casos? Claro, en realidad yo no soy de la comisión, pero sí soy autor de este proyecto de ley. Ah, ¿usted no es de la comisión? No, porque salieron todas las imágenes de la reunión de la comisión. Participé y en realidad conseguimos el quórum entre todos para poder dar esta discusión. Básicamente lo que hace este proyecto es que permite una cosa que el Código Penal argentino no permite, que es el juicio en ausencia. Para que el Código Penal argentino, si el imputado no se presenta a juicio, no puede ser juzgado. Hay otros países, esto ha empezado después de la Segunda Guerra Mundial, para crímenes de lesa humanidad, para genocidio, para este tipo de crimen, en donde por motivos o de desaparición del inculpado o de que se refugian en países en donde no hay extradición posible o no se le habilita la extradición, habilita a estos países a lo que es juzgar en ausencia. Nosotros tenemos, los argentinos, algunas historias. Por ejemplo, el capitán de corbeta Astiz fue juzgado en ausencia en Francia. Estaba en Argentina, no se le había dado la extradición, fue juzgado en ausencia en Francia por la muerte de las dos monjas y condenado. Después Astiz fue juzgado acá en Argentina y hoy está cumpliendo su cadena acá en Argentina. Pero la verdad, o el caso del jerarca nazi que vivía en Bariloche, que fue juzgado juzgado en ausencia en Italia y que la Corte Suprema le dio la extradición y hoy cumple la condena en Italia. Con lo cual es un formato que hoy la Argentina no tiene. Es un formato exclusivo para delitos muy graves, no cualquier delito puede ser juzgado en ausencia, y obviamente le da todas las garantías de proceso. No es un juicio, como se dice a veces, de culpables, sino es un juicio en donde el juez va a determinar, después de ver la prueba, si hay suficiente prueba para absolver, para condenar, para dar la pena que pide el fiscal o inclusive para moligerarla en el caso de que esto sea así. El acusado no se lo puede identificar dónde está, o está en un país que no tenga convenio de extradición con la Argentina. Claro. ¿Quién lo defiende en el juicio? Si el acusado quiere mandar un abogado, puede hacerlo, y si no, como se hace, el Estado tiene la obligación de ponerle un abogado oficial que lleve adelante la defensa en juicio. Y lo interesante es que si la sentencia es condenatoria y el imputado decide venir al país, puede revisar, porque todo el juicio tiene que ser filmado y toda la prueba resguardada. El imputado puede venir y volver a revisar todo el proceso de juicio, aunque se tenga que hacer todo de vuelta, dándole las garantías. Ah, ¿se tiene que hacer el juicio de nuevo o él puede apelar y va a cámara? No, puede hacer todo el juicio de nuevo si quiere. O sea, había varios modelos nosotros hemos optado por este que es el más, digamos, de alguna manera, que si bien el que le garantiza más, le garantiza más exactamente, los por ahí derechos. Es más ineficiente en el punto del gasto, pero que en realidad genera la mayor posibilidad de respeto al derecho. Porque las críticas que le hicieron le hacen a este proyecto es que colisiona con esto de las garantías de un legítimo proceso, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que la Constitución nuestra es muy clara en el tema de que el legítimo proceso incluye la defensa de la persona en juicio. Así que nosotros creemos que en este sentido está garantizada, y lo que hay que entender es que hoy la Constitución nuestra, los tratados internacionales a partir del 94, incorporados a nuestra Constitución, ponen, además del derecho de defensa, que es un derecho claramente consagrado por la Constitución, el derecho a las víctimas. Las víctimas tienen derecho a que el juicio se realice y que la prueba no se pierda, porque como vos sabés, Pedro, en la medida que el tiempo pasa, las pruebas se empiezan a perder. Se diluyen, se pierden los testigos, fallecen. Por supuesto. Exactamente. Entonces, ahora, doctor, usted acompañó este proyecto que es de un radical. ¿Qué posición tomó el kirchnerismo? Porque según las publicaciones, el kirchnerismo se opone a este proyecto. Claro, nosotros hemos contado en este proyecto con el apoyo de Cambiemos, con el apoyo de Argentina Federal, digamos, de lo que es el bloque del peronismo de los gobernadores. Y la verdad que no hemos contado con el apoyo del Frente para la Victoria, a pesar de que hemos intentado, ¿no?, llamarlos e intentar convencerlos. Pero porque Cristina Kirchner se manifestó públicamente siempre en contra de un proyecto como este. Claro, la verdad es que yo creo que es un proyecto que no tiene, digamos, que tiene desde el punto de vista de las garantías de defensa todo garantizado,
y que tiene absolutamente la posibilidad de avanzar en algunas causas muy emblemáticas para la Argentina. La causa AMIA es una de ellas. La causa AMIA. 25 años nosotros esperando. ¿Y bueno, por qué cree que hay un sector de la comunidad judía que no apoya el proyecto? Es muy pequeño, ¿no? Es un sector muy pequeño. Hay un sector muy religioso en la comunidad judía, ortodoxo diríamos, que entiende, vos sabés que la Biblia es muy clara en el sentido de que el juez debe escuchar ambas versiones al mismo momento. No puede uno escuchar la versión acusatoria sin que esté la defensa presente. Bien. Hay que entender, para cuando fue escrita la Biblia, fue un avance enorme en una época en donde los reyes decidían por la vida o la muerte de los imputados simplemente sin ningún derecho a la defensa. La Biblia vino a cortar con esto y a poner toda una nueva idea de lo que es la defensa en juicio, que nosotros estamos de acuerdo. Y este proyecto no va en contra de eso. Pero vivimos en un mundo, después de Nuremberg, muy complicado, en donde la verdad es que, sobre todo con el terrorismo internacional, con la posibilidad de países que no acuerdan con la posibilidad de la extradición, ha necesitado y ha requerido este tipo de instrumentos legales que creemos que nosotros, la gran mayoría de la comunidad judía está de acuerdo, pero sobre todo me parece que, más allá de eso, nosotros vivimos un país laico y que creo que tenemos la obligación de dar estas garantías a las víctimas. Las víctimas son las que acá hay un balance entre los derechos del acusado y también de las víctimas. Obviamente que esta puja de derechos debe ser sostenida y debemos garantizarle a ambos. Lo que no podemos es, para garantizar una defensa de alguien que no se quiere presentar, de alguien que ha sido claramente notificado para que venga y se presente a juicio y no lo hace, por ese motivo, no darle derecho a las víctimas que se lo merecen. Este proyecto, al tener el dictamen de la comisión, ya puede pasar al plenario. Exactamente. La Cámara de Diputados. Sí, pero el único giro que tenía era la legislación penal, cumplido el dictamen de mayoría, con algunas salvedades, porque hay algunas cosas que se quieren modificar, de casi varios de los bloques, inclusive, que participamos y dimos dictamen, se modificará en el propio recinto y tendrá, esperemos nosotros, medio dictamen para que pase al Senado. ¿Usted confía en realidad que están dadas las condiciones y con los antecedentes internacionales para que esto se transforme en ley? Yo creo que sí, creo que la Argentina da un paso, es un instrumento más. Tampoco me parece que ni le quite derecho a nadie, ni todo lo contrario, me parece que habilita la posibilidad de juicios orales absolutamente transparentes, donde podamos saber de verdad si los imputados tenemos las pruebas suficientes para que un juez, en base a las pruebas, los condene o no. Claro, esto es interesante resaltar. Que no esté aquel que está imputado presente en el juicio no significa que va a ser uno culpable. Que no tenga que presentar las pruebas al que lo acusa. No, al por contrario. Supuesto. Las pruebas tendrán que presentarse. Veremos cuáles de estas pruebas son consistentes y habrá un juez que determine claramente, la justicia argentina determinará si hay o no pruebas suficientes para que alguien sea culpable. Y si no, habrá que seguir buscando los culpables. Lo voy a cambiar de tema. Si el día de mañana llega al recinto el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿usted ya tiene una posición tomada? A mí me parece que ayer lo escuchaba al candidato Alberto Fernández charlando de esto. Yo creo que es un acuerdo positivo, que viene mucho antes que cambiemos, que se viene trabajando hace muchos años y que creo que nosotros tenemos que trabajar a favor. Yo creo que todos los acuerdos comerciales en este mundo globalizado son muy positivos. Ahora, después hay que trabajar en la letra fina para que sea positivo para la Argentina y no supuesto. Que sea negativo para la Argentina. Bueno, vio que Francia, Macron tiene algunas diferencias porque sabe que quiere proteger a algunos sectores cuyos sectores de la Argentina lo pondrían en alguna aprieto. Y nosotros la expectativa que teníamos de venta de carne a Europa era 3 veces más de la que parece que este convenio empieza a pensar. Entonces lo que tenemos que ver en definitiva es a qué mundo nos encaminamos y cómo la Argentina se transforma en un país competitivo que genere trabajo para los argentinos, que ese es el gran desafío. Yo creo que un convenio comercial con el Mercosur, con Chile, con Brasil, con la Unión Europea, con los Estados Unidos, siempre es positivo, pero tenemos que tener la inteligencia suficiente, sea quien sea el que nos gobierne, para que sea lo mejor para los argentinos, que genere trabajo argentino. A nosotros no nos sirve un convenio que no nos genere trabajo, porque nosotros tenemos un déficit fundamental que es en el área del trabajo en la Argentina. Bien. Doctor Yeldin, ¿volverá el año que viene el proyecto de legalización del aborto al recinto, al debate? Porque uno cuando ve las listas de candidatos, se trata de poner la mayor cantidad de candidatos posible que estén a favor de aquel proyecto que no pudo salir.
No sé, yo la verdad que creo que se conversan. Yo creo está presentado. El proyecto Bien. se volvió a presentar. Es una decisión de quién maneje la Cámara en ese momento. En realidad, si le va a dar o no tratamiento en las comisiones, en qué comisión va a tener giro y si los presidentes de esas comisiones van a dar o no el debate. Bien. Me parece que es un tema muy complejo que divide mucho a la sociedad argentina. Sí. Usted ya acá dio su opinión. Hemos hecho un bloque entero sobre todo. Sí, yo creo que nosotros tenemos que trabajar en hacer algo para disminuir la mortalidad materna en la Argentina asociada al aborto clandestino. Bien. O sea, yo creo que yo estoy muy en contra del aborto clandestino, porque el aborto clandestino es un drama y el aborto clandestino se soluciona no solamente legalizándolo, sino se soluciona con educación sexual integral, con una educación sexual que llegue a todos en forma obligatoria, con un programa de salud sexual y procreación responsable suficiente, que trabaje evitando el embarazo no deseado. Este es el gran desafío que tenemos los argentinos y no hemos dado una respuesta contundente en eso. Yo creo que en este sentido deberíamos ponernos de acuerdo en algunas cosas. Yo dije en ese momento que por lo menos en el debate parecía que estábamos todos de acuerdo, no estábamos de acuerdo en si legalizaron el aborto, pero estábamos todos de acuerdo en la educación sexual para todos, sí, para evitar el aborto. Pero sin embargo, terminó el debate y esa discusión volvió para atrás. Eso es lo que le decía. Noto que fue un debate muy rico porque se prometieron avanzar en muchas cosas que después no se avanzó. Exactamente. Lamentablemente, porque la verdad muy propio que de la Argentina. Sí. Obviamente que lamentablemente hay que lamentar el tiempo que hemos perdido en temas tan vitales. Entonces, como yo creo que deberíamos por ahí ir más lentamente avanzando en este tema, pero solidificando en las cosas que estamos de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo en educación sexual? Bueno. ¿En qué tipo de educación sexual? Claro. En la que evite el embarazo no deseado, porque la verdad, en definitiva, cualquier otra no nos sirve, porque lo que queremos hacer es evitar el aborto clandestino que lleva a muerte materna. De todas maneras, usted como médico debe tener datos, pero tengo entendido que lo que es el embarazo adolescente no ha cambiado, ¿no? Que altísimo. Está altísimo. ¿En qué porcentaje? 20%. 20%. Mis datos eran de que se mantenía alrededor del 15%. No, bueno, depende de la provincia, ¿no? Bien. Depende de la provincia, pero por supuesto en el norte peor. Como todo el norte argentino peor. Claro. O sea, con lo cual evidentemente hay alguna explicación que condice de por qué el norte argentino peor. Bueno, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la exclusión, tiene que ver con la falta de educación y con la falta de educación sexual. Todo tiene que ver con todo, digamos, ¿no? Por eso, en realidad, necesitamos un país que avance. Y yo creo que necesitamos un país que avance en las cosas que nos unen. Y hay muchas cosas que a los argentinos nos unen. Y me parece que ahí está el gran desafío para la Argentina que viene, sea quien sea el que gobierne. Doctor Pablo Genti, de todas maneras estamos viendo una campaña que pareciera que esto... Justamente todo lo contrario. Es todo lo contrario. Coincido con vos. Yo creo que tanto el presidente Macri como del otro lado, la expresidenta Cristina Fernández, están haciendo todo para que esta grieta nos siga dividiendo a un país que necesita aprender a convivir de una vez por todas y que las disidencias se puedan plantear sin que esto nos lleve a la ruptura. Sí, pero la gran responsabilidad de la grieta es de quien gobierna, ¿no? Hoy la tiene el presidente Macri, esa es mi opinión. Sí. Como la tuvo en el gobierno anterior Cristina cuando fue la presidenta. Yo, la verdad es que creo que hoy, y en estos últimos 4 años de gobierno de Mauricio Macri, hubo una apuesta permanente a la grieta, que se sigue apostando, inclusive el tema del interrupción. Fíjese cómo le salió la jugada, ¿no? A mí me encanta cuando le dicen uno que creó un monstruo y ahora perdió el control remoto. Sí. Bueno, yo creo que no hay que... Pero yo creo que dentro de todo, para un gobierno que ha sido tan malo desde el punto de vista de la economía, de la producción, del trabajo, de lo que él pidió que se lo mida, que es la pobreza, etcétera, hoy es un candidato competitivo solamente a partir de la grieta, que es su única fortaleza. Sí. Entonces me parece en este sentido que yo creo que Alberto Fernández hoy tiene una mirada distinta, tiene una mirada mucho más amplia, ha conseguido lo que parecía imposible, que era la unión de un peronismo muy disperso, con distintas ideas, los gobernadores por un lado, Sergio Massa por otro, el kirchnerismo más puro por otro, y ha conseguido unir esto bajo un liderazgo que me parece que es un liderazgo mucho más menos a favor de la grieta y más a favor de la unidad de los argentinos. Me parece que hay un mensaje en Alberto Fernández que es esperanzador, en este sentido. Lo desafío a que un día lo discutamos a este tema. ¿Cómo no? Me interesaría profundizarlo. Doctor Pablo Genti, muchas gracias. No, gracias a vos por el interés. Hacemos una pausa.